Muy buenos días. El día de hoy voy a hablar acerca de la micosis pulmonar, ¿no? La micosis pulmonar es un grupo de enfermedades del pulmón debidas de un modo primario o secundario a la infección por hongos, ¿no? La micosis pulmonar mediante primaria se caracteriza por la infección de los pulmones como primer punto de entrada de ciertos hongos o a través, ¿no?, de la respiración o inhalación de estos hongos, ¿no? La incidencia va desde un 3 a un 56% en grupos de riesgo. Entre las micosis pulmonares frecuentes tenemos un Aspergillus un 57%, una Cryptococcus un 21%, una Cándida un 14% y otras, entre ellas una histoplasmosis, blastomicosis y paracoccidiomicosis. Entre los factores de riesgo, ¿no?, para adquirir especialmente una micosis pulmonar tenemos una neutropenia, una candidiasis y aspergilosis, uso de esteroides, también en lo que son en trasplantados de hígado, el corazón y pulmón, ¿no? Es frecuente la aspergilosis, ¿no? En lo que son en trasplantados renales, la histoplasmosis y la cigomicosis. En enfermos con SIDA es más frecuente lo que es la criptococosis, y factores locales tenemos lo que son cavidades, quistes, bulas, fístulas, bronquiectasias, enfermedades fibroquísticas e incluso EPOC, ¿no? Como ya los mencioné, lo que son las micosis pulmonares más frecuentes, entre ellas tenemos lo que es el criptococo, la cándida, la aspergillus, la paracoccidiomicosis y la histoplasmosis. Ok, la criptococosis es una enfermedad sistémica de curso generalmente subaguda o crónico. La forma primaria es casi siempre pulmonar, pero no necesariamente sintomática. Es mucho más frecuente lo que son en personas debilitadas por enfermedades de base, especialmente por linfomas, leucemias y lupus, y con mayor frecuencia en lo que son en personas que están infectadas por VIH, ¿no? Perdón, por SIDA. La etiología mayormente es una levadura encapsulada producida, ¿no?, por el Cryptococcus neoforma, de las cuales existen dos variedades. Tenemos el Cryptococcus neoformas y un Cryptococcus neoformans gatti. Mayormente son de forma oval o esférica, tamaño variable de 4 a 8 micras, y crece a temperatura ambiente a 37 grados centígrados. La patogénesis, eh, una vez ya inhalados estos conidios o basidiosporos, dan lugar a aparición de focos infecciosos en la parénquima pulmonar, alcanzando a diseminarse por lo general lo que es en el sistema nervioso central, que al penetrar la barrera hematoencefálica eh, y contaminar lo que es el líquido encefalorraquídeo, se dispersa fácilmente lo que es por las superficies cerebrales, ¿no? Es una lesión primaria pulmonar y tiende a la progresión, dando lugar a un cuadro inespecífico de naturaleza crónica y variada. Las manifestaciones clínicas, ya la criptococosis se presenta bajo las siguientes formas: tanto una forma pulmonar regresiva, una progresiva y una diseminada. Lo que es la criptococosis pulmonar regresiva, la lesión primaria se rodea de una cápsula fibrótica, no, que usualmente no se calcifica. El proceso se revela en las radiografías como nódulos pulmonares o se detecta histológicamente, ¿no? Y mayormente acá en esta forma no hay síntomas. Y tenemos lo que es una criptococosis pulmonar progresiva. Las lesiones pulmonares no son, las lesiones pulmonares son de dos tipos, tanto quísticas, no, casi no presentan síntomas, e invasivas, ¿no? En la cual van a presentar lo que es sintomatología parecidos a una infección respiratoria aguda o subaguda, ¿no? Y la criptococosis pulmonar diseminada puede ocurrir una diseminación a cualquier órgano, ¿no? Lo que es el diagnóstico, mayormente se hace mediante un examen directo, que es la preparación en fresco, ¿no?, con tinta china o, o nigrosina, ¿no? Como medio de contraste se produce un campo oscuro que permite la observación de la cápsula, un halo transparente dentro de la cual se observa lo que es la levadura, ¿no?
también lo que es cultivo, pruebas inmunológicas y la histopatología, ¿no? Especialmente por biopsia, el diagnóstico es certero, ¿no? Con las coloraciones. Por ejemplo, en estas radiografías podemos observar, en la primera imagen podemos observar lo que es una neumopatía aguda, excavada, en un paciente con VIH positivo, con criptococosis diseminada, ¿no? Y en la siguiente imagen podemos observar lo que es en el hemitórax medio izquierdo, lo que es un nódulo pulmonar solitario en un enfermo con VIH positivo, con criptococosis diseminada, ¿no? Respecto al tratamiento, tanto en pacientes sin SIDA y pacientes con SIDA, en pacientes sin SIDA tenemos la anfotericina B vía intravenosa 0.3 miligramos por kilogramo con 75 a 100 miligramos diarios, ¿no? De fluorocitocina fraccionada en 3 a 4 dosis. Tenemos el fluconazol y el itraconazol. Son efectivos como agentes supresores de la micosis crónica y aguda. Hay pacientes con SIDA. La criptococosis mayormente no es curable en este caso, por ello el tratamiento debe ser indefinida. Para la terapia inicial son 6 semanas de fluconazol a dosis de 200 a 400 miligramos al día y anfotericina B de 0.4 a 0.6 miligramos por kilogramo al día. La etapa de mantenimiento permanente es el fluconazol en vía oral de 200 miligramos al día o de 400 miligramos al día en casos severos, y la itraconazol de 100 a 200 miligramos al día. Ok, la paracoccidiomicosis, ok, va a ser una micosis de curso subagudo crónico que compromete primariamente el pulmón, pero que luego se manifiesta por lesiones en mucosas, piel, ganglios linfáticos, suprarrenales y otros órganos. Existen también además formas subclínicas. La entidad tiene algunas peculiaridades, ¿no? Como su presentación preferencial en varones adultos. La etiología es producida especialmente por el Paracoccidioides brasilensis. Mayormente es un hongo dimórfico, exógeno y vive en temperatura ambiente de 19 a 28 grados centígrados. En la presentación clínica de la paracoccidiomicosis, por ejemplo en esas radiografías, podemos observar lo que son múltiples lesiones nodulares en ambos campos pulmonares y opacidades reticulares en la base pulmonar derecha, aumento en el hilio también pulmonar derecho, ¿no? La patogénesis de la paracoccidiomicosis mayormente es una infección primaria, suele ser asintomática y autolimitada y solo a veces clínicamente evidente. Puede controlarse localmente o propagarse vía hematógena a cualquier órgano, en particular lo que es el sistema nervioso central. Incide con mayor frecuencia en lo que son en pacientes con una insuficiencia renal crónica, también en personas que han presentado lo que son trasplantes renales, una sarcoidosis, linfomas y sobre todo en pacientes infectados por SIDA. Llega mayormente a los alvéolos pulmonares, se desencadena una respuesta de la inmunidad celular humoral de huésped, ¿no? Que en condiciones normales es suficiente para controlar lo que es la infección. Esto va a progresar hacia el pulmón y se disemina por la vía hematógena hasta el sistema nervioso central, produciendo cuadros de meningitis o meningoencefalitis. Lo que son las manifestaciones clínicas, okay, son más frecuentes. Las más frecuentes se deben a la afectación tanto del sistema nervioso central, el pulmón y la piel. En el aparato respiratorio, la infección pulmonar primaria es en la mayoría sintomática. Los síntomas suelen ser inespecíficos o poco relevantes. En pacientes con SIDA, la infección pulmonar puede seguir un curso fulminante, con disnea intensa, un sidra y un patrón intersticial bilateral. En lo que corresponde a una afectación cutánea, casi siempre traducen lo que es una infección diseminada. Pueden preceder a los síntomas de meningitis, por lo que su reconocimiento puede ayudar al diagnóstico temprano de la enfermedad. La localización más típicas va a ser lo que es en la cabeza y cuello, pápulas, pústulas o úlceras, ¿no? En los pacientes con SIDA se ha descrito lesiones similares al molusco contagioso o una hipertiformes, ¿no? En el diagnóstico tenemos un aislamiento del microorganismo o su demostración histológica en una biopsia, ¿no? La tinción de tinta china del sedimento de líquido cefalorraquídeo,
tinción de la cápsula con musicarmín de Mayer, ¿no? El medio de cultivo más habitual es el agar saboraud sin cicloheximida, ¿no? En el que crece la levadura al cabo de 48 a 72 horas de incubación. Y el diagnóstico diferencial en el sistema nervioso central se plantea el diagnóstico diferencial con otras causas de meningitis infecciosa, con líqualo cefalorraquídeo, ¿no? Claro, especialmente. En SIDA se debe diferenciarse de toxoplasmosis y una meningitis tuberculosa. En el tratamiento tenemos la anfotericina B, 0,3 miligramos por kilogramo al día, vía intravenosa, sola o con fluorcitosina, 150 miligramos por kilogramo al día, vía oral, dividido en lo que son en 4 tomas, ¿no? Durante 6 semanas o hasta alcanzar una dosis total de 1,5 gramos de anfotericina B. En los pacientes con SIDA, la fluorocitosina puede ser mal tolerada debido a su toxicidad, ¿no? hematológica, por lo que suele utilizarse la monoterapia con anfotericina B a 0,6 a 1 miligramo por kilogramo al día. El tratamiento se continúa hasta completar 8 semanas o 3 a 4 semanas después del último cultivo negativo. El fluconazol 400 miligramos al día se aconseja para los pacientes menos graves. Ya en SIDA es necesario el tratamiento de mantenimiento. La elección es el fluconazol de 200 miligramos al día. La aspergilosis, ya principal micosis pulmonar en personas inmunocompetentes, ¿no? Afecta principalmente a inmunodeprimidos. Las afecciones más frecuentes ocurren a nivel del pulmón, ¿no? Y son aspergilosis colonizante, que forma lo que son los aspergilomas, una aspergilosis invasiva, aspergilosis crónica necrotizante, una aspergilosis broncopulmonar alérgica, ¿no? En la etiología, los mohos de género Aspergillus, ya la mayoría de los casos son producidos por el Aspergillus fumigatus o el Aspergillus flavus. Ya en la patogénesis de la aspergilosis, ya se va a producir por la inhalación o por depósito de los esporos en ciertas superficies corporales. Sin embargo, es necesario que el hospedero tenga alteraciones fisiológicas, anatómicas o inmunológicas, ¿no? que van a permitir la colonización de sus tejidos a la inducción, ¿no? del estado de la sensibilización alérgica. Las manifestaciones clínicas. La aspergilosis puede dividirse en 4 formas que ya los mencioné, ¿no? La colonizante, la alérgica, la crónica necrotizante y la invasiva. La colonizante, la pared suele estar tapizada, ¿no? por el hongo y por tejido de granulación. Algunas veces hay inflamación crónica y también fibrosis aledaña. La invasiva, tenemos mayormente acá la complicación es frecuente y severa en pacientes con enfermedades de base. También es crónica y necrotizante. Mayormente acá es progresiva, ¿no? de evolución lenta. Y también lo que son alérgica, ¿no? Y a lo que es el diagnóstico, tenemos primero lo que es un cultivo, Saboraud, la que se utiliza, con antibióticos, especialmente tenemos la gentamicina, el clonafenicol a 30 grados centígrados. Tenemos la muestra clínica, tenemos fluidos, esputo, tejido. El examen directo tenemos un 10% del KOH, que es hidróxido de potasio. Tenemos también lo que es el ABPA, que son aspergilosis broncopulmonar alérgica, que tiene una reacción de hipersensibilidad contra las especies de aspergillus, ¿no? que van a detectar lo que son anticuerpos específicos de tipo inmunoglobulina G y la E, ¿no? Tenemos la ELISA también para cuantificar lo que es la inmunoglobulina E anti-aspergillus en pacientes con fibrosis quística y también lo que es la de Westerblot. Lo que es el tratamiento, tenemos la aspergilosis, utilizamos lo que son corticosteroides, la itraconazol, ¿no? Para aspergilomas tenemos la resección quirúrgica y para aspergilosis invasiva tenemos el voriconazol, la anfotericina B y la itraconazol. Ya la histoplasmosis mayormente son infecciones causadas por la inhalación de esporas de hongo, histoplasmas capsulatum, ¿no? que son organismos fúngicos dimórficos
Es una levadura gemante a la temperatura corporal y humo a la temperatura ambiente. No es un organismo encapsulado, ¿no? Tenemos la histoplasmosis capsulato, especialmente se encuentra en lo que es en la tierra, ¿no? De la superficie húmeda, particularmente tierra enriquecida, ¿no? Por excremento de ciertos pájaros. El crecimiento mayormente es una forma de racimo, ¿no? Como podemos ver en esta imagen, forma de racimo, a los, ya que va a crecer de 5 a 18 días después de la exposición. En áreas endémicas indica que el 80%, ¿no? de los residentes por encima de los 16 años han sido expuestos, ¿no? a esta enfermedad. Ya, como le estaba mencionando, ¿no? Lo que es la histoplasmosis se presenta como una pulmonía fibrocavitaria crónica o menos frecuente como una infección diseminada aguda. Las infecciones pulmonar crónicas se presentan en varones saludables por encima de los 40 años de edad, historia de tabaquismo, enfisema en casi todos los pacientes con histoplasmosis pulmonar progresiva crónica, niños, jóvenes y pacientes inmunosuprimidos. En lo que son los síntomas, ya los síntomas dependen de lo que es el síndrome clínico subyacente. Tenemos una histoplasmosis pulmonar asintomática aguda, no va a presentar síntomas. Una histoplasmosis pulmonar sintomática aguda va a presentar fiebre, escalofrío, tos, dolor torácico al inspirar. Va a presentar también lo que es una histoplasmosis pulmonar crónica, tos, dificultad para respirar, dolor torácico, sudoración, fiebre y hemoptisis. En el diagnóstico también vamos a realizar lo que es un hemocultivo. Ya se va a dar lo que es un crecimiento de 2 a 4 semanas. Se utiliza lo que es la tinción de Yensa. Tenemos el antígeno de histoplasma para la forma diseminada, ¿no? Y la histoplasmina para estudios epidemiológicos. Y el tratamiento mayormente es la anfotericina B de 0,5 a 0,7 miligramos por kilogramo con esteroides, ¿no? Ya la candidiasis realmente es una micosis sistémica causada por hongos de género Cándida, cuya especie patógena más frecuente en el hombre es la Cándida albicans, ¿no? Los factores de riesgo es la edad, ¿no? Por ejemplo, en niños que están lactando y ancianos, y en estados de inmunosupresión. La flora normal va a afectar a lo que es a la flora normal, ¿no? De la piel y mucosas. La etiología mayormente es en el hombre, la mayoría de los casos se debe a la Candida albicans, ¿no? Okay, la patogénesis. Okay, si las levaduras ya logran penetrar lo que es la dermis, la defensa queda primordialmente a cargo de los neutrófilos, los que pueden fagocitarlas y destruirlas, y también dañar los pseudomicelios, ¿no? Al menos en personas normales. La, lo que es la fisiopatología va a haber lo que es un desequilibrio en la flora, va, va a haber lo que son enfermedades que influyen en la respuesta inmune, también en lo que son en los pulmones va a causar lo que son nódulos blancos múltiples distribuidos al azar, ¿no? De diámetro variable y redondeados por un borde hemorrágico, compuesto por una zona también central del parénquima necrótico con microorganismos entremezclados, a menudo rodeados por hemorragias intraviolar, ¿no? El cuadro clínico, ok, lo que es la cándida, vamos a presentar dos tipos de cándida, una broncopulmonar y una pulmonar. La broncopulmonar va a presentar tos, expectoración purulenta, mucoido gelatinosa, ¿no? Y también lo que es una hipersensibilidad inmunológica. Y la cándida pulmonar es aguda y grave. Hay ataques al estado general, hay tos, hay expectoración mucoide y sanguinolenta, hay disnea, hay dolor torácico y febrícula nocturna. El diagnóstico ya va a ser lo que es un examen directo, cultivo, también lo que se utiliza serología para la fijación de complemento, inmunofluorescencia, precipitación y ELISA. El tratamiento se utiliza también lo que es la anfotericina B a 0.25 a 0.75 miligramos por kilogramo. La mucormicosis o cigomicosis ya
Mayormente es una infección aguda oportunistas causadas por hongos de clase Zygomycetes de la familia Mucorales, ¿no? Dentro de esta familia los géneros más frecuentes aislados son el Rhizopus, el Mucor y la Absidia. Estos organismos viven en el ambiente y penetran lo que es en el organismo por inhalación de las esporas, ¿no? A través de lo que es de la vía aérea. La mucormicosis pulmonar puede causar lo que es una neumonía de rápido progreso que se puede extender a lo que son a la cavidad torácica, el corazón y el cerebro. Los síntomas son la tos, la hemoptisis, la fiebre y la disnea. Muchas gracias, doctor.